4 conductores, 4 amigos, 4 profesionales. Uno es ingeniero mecánico, el otro abogado, ingeniero civil y chef. ¿Qué tienen en común? La pasión por la Fórmula 1. Muchachos, buenos días. Arrancamos la semana. Tuvimos un carrerón, una carrera discreta. Vamos a ver cómo la enfocamos cada uno. Guillermo tuvo que viajar por temas de chamba, así que hoy día nos acompaña querido amigo Rafael. Tenemos dos Rafael hoy día en el plató. Rafa y Rafael. Rafa y Rafael. Bienvenido, Rafael. Rafael, gracias. campeón mundial de rey de jet ski, campeón de varias categorías de karts, así que bueno, vamos a estar en la misma sintonía. Muchachos, vamos a arrancar como siempre agradeciéndole a Win, el internet de los winners, que gracias a ellos estamos acá en el programa. Y arrancamos con Supermax. Hoy he vestido de Max. Creo que lo que ha hecho Max este fin de semana te demuestra lo que es este piloto que está en otra categoría. Dos récords asociados a la velocidad. Exactamente. La pole con mayor promedio de velocidad de la historia. Le ganó a Hamilton, que lo tenía en 2020. Así mismo. Y el récord de velocidad, ¿no? Promedio en una carrera. Que se convierte en la vuelta más rápida de la historia de la Fórmula 1, porque lo que se mide justamente es el promedio, ¿no? Claro. No, porque no se puede medir por distancia, sino los circuitos chiquitos serían los más rápidos. Para determinar cuál es la carrera más rápida de la historia, se determina según el promedio de velocidad. Nos ayuda mucho porque de los primeros 50 registros, 45 son de Monza, ¿no? Pero otros son del antiguo Silverstone, por ejemplo, que también era un circuito con menos curvas y menos trabado de lo que es ahora. Pero igual no le quita ningún mérito a Max, sobre todo porque no tiene pues un McLaren, por ejemplo, ¿no? Claro. Venía con un carro recontra descargado, ¿no? Sí, obviamente. No hay otra forma. Pero me han venido trabajando todo el fin de semana en el carro recortando las alas. ¿no? Sí. Pero balanceando eso, ¿no? Porque, de hecho, y esto es un fenómeno que se ve mucho, no el carro más rápido necesariamente es el que gana, ¿no? No. O sea, veíamos el Speed Trap y él estaba dentro de los... Estaba sexto en el Speed Trap, como dice Rafael. Él estuvo sexto, no estuvo en el carro más rápido, pero bueno, logró igual. El que sí estuvo muy bajo son los Alpine, ¿no? Estaban en 340 versus 352, 56, que fue la velocidad más rápida, ¿no? O sea, realmente casi 20 o 24, creo que llegó a ser 24 kilómetros por hora de diferencia. Es abismal la diferencia. Lo que sé es que, por ejemplo, la Ferrari estaba en 3.56, no sé si con Leclerc me parece, y los McLaren estaban en 3.42. ¿no? Tengo el dato acá, lo podemos ver. Bueno, como vemos, Williams estuvo con 364 kilómetros como tope, Alpine 340, como dije, 24 kilómetros, hay un montón. Estuvo el Red Bull estuvo séptimo, o sea, realmente no estuvo el Red Bull en el tope, McLaren con 351. McLaren estuvo sexto, arriba 353, un kilómetro más rápido que Red Bull. Lo que es interesante para las personas que están escuchándonos es que cómo se demuestra acá que justamente la velocidad tope no necesariamente es no. Claro. El balance, digamos. Claro, o sea, qué tan fuerte es la aerodinámica, ¿no? Qué tan fuerte es la aerodinámica que compensa la velocidad que puedan tener de punta por mejores motores, ¿no? Otras marcas. Ustedes dos que están en el tema, nosotros saben que la importancia es cómo entras a la curva, cuánto frenas antes y cómo sales traccionado para poder salir. Claro, ¿no? esa primera chicana, mira, tú sales de Ascari y todo es velocidad pura porque la parabólica la haces por eso en 100% del pedal al fondo. Claro, por eso en este circuito justamente, qué tan fuerte, qué tan buena es la aerodinámica de McLaren que pudo quedar segundo y tercero. O sea, ponte a pensar, segundo y tercero. Sí, tiene un buen balance de carro, de hecho, ¿no? Por eso es que en casi todos los circuitos van perfectos, ¿no? Sí, pero circuitos cortos ganan. Pero acá es muy diferente porque una chicana es otro tipo de manejo. Sí, claro. Siempre lo he dicho, o sea, yo que he corrido karts, autos, es muy diferente dar curvas redondas que transitar una chicana. Una chicana más lo ha demostrado. Y acá hablaste, Rafael, del tema de la chicana. Devolvió Max Verstappen la posición porque se sale en la chicana. Sí. A mi parecer, Norris se abrió y no le dejó pista. Pero claro, Red Bull le dice como precaución mejor devuelve el puesto para evitar los 5 segundos. Pero para mí no era sancionable porque no es que se la comió, sino se quedó sin pista naturalmente por la media barrida que le dio. Y también esa pisada del pasto de Norris fue porque quiso, ¿ah? Y lo insultó, ¿no? Dijo que hace este idiota. Cuando ves la repetición de la cámara aérea, porque en la que mejor se ve es en la repetición cámara aérea, vamos a tratar de ponerla en pantalla, no se ve que Max lo cierra y se va al pasto. ¿Qué malo que se espanta Norris? Sí, efectivamente, esa es la palabra, lo que se espantó. Pero sabía, o sea, lo que hizo el equipo de Red Bull era lo correcto, ¿no?
Sí. Era lo correcto. Sí, sí, Sabía sí, sí. que lo iba a poder atacar muy pronto. Sabían lo que tenían. Sabían lo que Igual tenían, con ¿no? el diario del lunes, Claro. viendo el tiempo que hubo, sin haberlo devuelto, también hubiera podido Pero igual no seguir. sabía si venía también un safety Sí. car en algún momento, ¿no? O sea, Seguro. bueno, muchas cosas que podrían que, haber pasado, McLaren, ¿no? que McLaren apostó a ese safety car que nunca Sí, llegó, ¿no? exacto. Igual quiero decirle a la gente que está del otro lado de las pantallas, los que vieron la carrera, se quedan con que Red Bull le sacó 20 segundos A McLaren. y no es algo real, porque lo que pasó es que ya Red Bull había cambiado las llantas y les estaba recortando mucho, vuelta por vuelta, más de un segundo, y McLaren se queda en pista esperando un safety car porque sabía que no tenía la carrera. Entonces, esos 20 segundos, vamos a decir que no son reales. Había una diferencia de 6-7 segundos, pero igual, tener 6-7 sobre un McLaren, que es el auto ínfimamente superior este año, vamos a decir que se ve bueno, ¿no? Como que McLaren en un momento sí le empieza a recuperar a Max cuando ya están aún los dos con las llantas amarillas. A partir de la vuelta 20 y tantos a la 30 y tantos, empieza a recortar casi un segundo Norris a Verstappen. Claro. ¿no? Y ahí es que él vaya Verstappen, que es el que manda la carrera, porque él le cambia todo Claro, el ritmo a los demás. El ritmo a los demás y él manda. Porque incluso antes de la clasificación, en las prácticas, él no pensaba que se iba a hacer la pole y el equipo venía guardando llantas para otra estrategia totalmente diferente. Tenían llantas duras y todo. Para Llegaron, ese fue el único que llegó con dos llantas duras al... Así es, clava nueva, la pole, ¿no? Ujú. clava una vuelta extraordinaria y le cambia todo el fin de semana Toda la mecánica, sí. al equipo. Y bueno, y él manda en carrera ahora, ¿no? Arranque. Y lo que le queda simplemente a McLaren es apostar por lo contrario. Exactamente. O sea, apuesta a un safety car. Hizo lo que tenía que hacer, Claro. y yo creo que ya la matemática estaba echada. O sea, ellos decían, yo no voy a perder el segundo y el tercer puesto. No hay forma de que me amenacen con el cuarto, Así es. que el cuarto venga a amenazarme. Entonces, Claro. mi única estrategia es esperar a que vaya a venir un safety car eventualmente y poderme a pelear, Claro. poner unas rojas o poner unas Y yo con amarillas. llantas más frescas lo paso. Igual, lo puedo pasar, igual ¿no? cuando hablas del cuarto, no fue normal que entrara primero Oscar Piastri en vez de Lando Norris. Normalmente siempre entra a boxes el que va primero. En este caso fue al revés porque dicen que quisieron cubrirse de Leclerc. Sí. Yo no sé si fue la excusa o no, porque claro, no lo sabemos, pero también pusieron en la mesa eso, ¿no? Que era una manera de cubrirse del cuarto puesto. Estoy contigo, para mí no te lo tenían para nada en riesgo ese puesto. Bueno, ahí en Manuel carrera Blejo. se veía, ¿no? Yo tenía mi esperanza de que justo Ferrari haga cosas como hizo Max, ¿no? Que le baje mucho la carga aerodinámica a Leclerc y al final pueda suceder lo que sucedió en 2024, ¿no? Pero igual vimos un McLaren también descargado, ¿no? Normalmente que McLaren sí mantiene una alta carga aerodinámica. En este circuito también vimos que ellos también bajaron el ala, tuvieron un ala totalmente Porque plana. sabían que la única forma que les ganen era eso, sí que... Porque ya lo vieron en las luchando con carreras mismas anteriores, ¿no? El problema fue que Leclerc destrozó la llanta. Y ya que estamos hablando de este tema, ¿por qué no hablamos de la quali, que es con lo que arranca el fin de semana? Tuvimos una free practice donde los tifosi nos ilusionamos. Vimos arriba a Leclerc, vimos arriba a Hamilton. Había una gran esperanza de Ferrari que se desinflaron, vamos a decir, en la quali. ¿Qué les pareció la quali? Los escucho, César, Rafael, Bueno, que es de la quali. primero que nada, las prácticas las estuvo liderando siempre otra vez McLaren. Estuvo Lando otra vez liderando las prácticas. lo Estuvo cual- impecable el fin de Sí, semana. estuvo impecable, bien, estuvo impecable, creo yo, también en la quali. La quali otra vez, por esa pequeña diferencia que hubo entre Max, puede decir también que era Bueno. para cualquiera de los dos. En verdad fue un factor también ya ahí de Bueno, nos puso el tema tenso Lando para los que son hinchas de McLaren con el tema en la Q cuando tuvo que hacer dos vueltas, para poder pasar a Q3, De Q1, sí. de la Q1 a la Q2, perdón. Claro. Sentimos que se podía quedar, se quedaba con un juego de llantas nuevo porque hizo esa pasó bloqueada. al límite, ¿no? Sí. En el último minuto, digamos. Pero viste que la vuelta con la que pasa ni siquiera fue la primera que hizo con esas llantas, Sí, sino claro. fue la segunda La segunda. vuelta. Sí, sí, Eso te demostró el resto que tiene también McLaren, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, Lando la verdad que ha tenido que reconstruir su cabeza, ¿no? Sí. Sí, lo de pusieron- venir un fin de semana, pero bueno, como dice Rafa, terminó muy bien en la cual y lo que pasa es que Max sacó esas vueltas estratosféricas que saca el León y son vueltas que no hay con qué darle, ¿no? Pero como bien dices también, Ferrari estuvo muy bien todo el fin de semana, digamos, hasta Hasta la cual, Hasta la vamos Q3, a decir, digamos. sí, hasta la Q3, sí. Sí. Venía con los mejores tiempos desde la Free Practice 1, 2, 3, ¿no? Peleando ahí con los McLaren bien arriba por milésimas incluso, ni siquiera por centésimas, digamos, ¿no? Pero lo que también quería que se den cuenta es que todo el mundo pedía que le revisen el fondo plano porque en la
En la segunda curva del ESMO, en la segunda curva del ESMO todo el mundo se estaba saliendo. Incluso Kimi Antonelli se quedó pues ahí en la free practice, ¿no? La primera práctica del viernes. Entonces, creo que eso también un poco que les hizo pensar un poco en el ajuste que debían tener, quizás quita un poco de carga aerodinámica también, y eso podría haber beneficiado a Max con su velocidad final, ¿no? Cuando lo mandan a llamar a Leclerc en la carrera, él le dice, ¿por qué estoy entrando ahora si no estoy peleando en ningún puesto? Y el equipo le dice, lo vamos a conversar después. Sí. Y ahí también pudimos pensar que entraba el tema del fondo, del plan que estábamos hablando en episodios pasados, ¿no? Regresando a la quali en la que estábamos, y tú estabas hablando justamente de Ferrari, yo veo que ha sido un fin de semana positivo y competitivo. Han estado ahí. Hamilton clasificó quinto y quedó sexto en la carrera. Leclerc partió cuarto, terminó cuarto. O sea, escúchame, la carrera no ha sido que tú digas un desastre como lo que fue para el año que trae. Muy entretenida las primeras 15 vueltas, ¿no? De ahí sí, se fueron acomodando. Sí. Yo siento que fue un fin de semana súper divertido. Hasta el día sábado, el domingo, las primeras vueltas me dio esa emoción, la devolución del puesto de Max a Lando. Hubo mucha, las pasadas de Leclerc, la de Leclerc Piastri. Por fuera de Leclerc, que te pasen por fuera. En ESMO 2, para haberlo pasado en ESMO 2 como lo pasó, fue increíble. Claro, esa pasada de Piastri. La verdad que ahí te demuestra la calidad de piloto que es Piastri. Claro. Fue un fin de semana muy divertido hasta la vuelta 15, como dices tú, que ya a mí se me hizo una carrera aburrida, y es donde entro a criticar la Fórmula 1 actual, donde cuidan mucho, donde se dan los espacios. Me imagino que lo hacen por un tema de que estos coches, la degradación que hay con el tema del aire caliente, las llantas, la aerodinámica, pero ya no es la fórmula de antes, que lo podemos ver en la Fórmula 2 y en la Fórmula 3, que venían en trencitos de 6, 7, 8 carros impresionante, y en la Fórmula 1 se vuelve más... Yo pienso que hay un tema ahí de director de cámara también, ¿eh? Porque imagino que en la parte de atrás, suponte, tenías a Berman con Sainz, ¿no? O los que vienen detrás después de que cambian de neumáticos con la diferencia de velocidad. Hay de todas maneras ahí sobrepasos, ¿no? No, está bien, ¿no? Yo creo que hay, pero uno quiere ver los sobrepasos de los que están luchando en el campeonato. No vas a ver... Sentimos que está mucho más... No hacerlo el primer instinto, las primeras vueltas, ¿no? Hasta el final de la carrera, eso es... Bueno, no creo que lo que Gonzalo, perdón, Rafael, creo que lo que Gonzalo dice es que, por ejemplo, en la Fórmula 3 y en la Fórmula 2 tú ves pelotones de 5 o 6 que están peleando toda la carrera. Sí. Y que están a milésimas, ¿no? Están en 0.5, 0.4, están todos atrás de un trenecito y se paran pasando. Eso no lo ves en la Fórmula 1 de hoy en día. Igual pasa con la aerodinámica, pero es porque la aerodinámica que tienen hoy los Fórmula 1, y eso nos lo explicó Matías cuando estuvo acá presente, es demasiado... evolucionada en comparación con la Fórmula 2 y la Fórmula 3. O sea, ir atrás de un carro Fórmula 3 o Fórmula 2 no es lo mismo que ir atrás de un carro Fórmula 1. La degradación que te va a hacer el carro de adelante es muy diferente. Eso es lo que yo explicaba, ¿no? Que ese aire caliente que está entre los 3 primeros segundos, entre coche y coche, por eso es increíble pensar eso, ¿no? Hablaban en la quali va a haber un arrastre con respecto al carro de adelante de hasta de 4 segundos de distancia. Yo no podía creerlo porque no parecía un túnel tan largo que va a producir ese arrastre tan fuerte, que lo aprovechó incluso Max, porque tú lo ves que Max alcanza a un piloto que estaba lento cuando está haciendo la vuelta rápida, cuando logra la pole, y se le va encima y succiona hasta el último momento para salir con la vía y seguir corriendo en la recta. Y son cositas, son detalles que logra que él haga la pole, ¿no? Pero lo sabe aprovechar. Exactamente. Y da pena que hoy en día efectivamente la Fórmula 1 se esté perdiendo eso, tanto, ¿no? Incluso, y al colmo, no corran más porque se te acaba la gasolina. Así, claro. O sea, no llevas con el mínimo de gasolina para que puedan hacer el test de prueba de la gasolina y te van a descalificar. Entonces, levante el pie, ¿no? Antes de la frenada. Eso a ningún piloto le gusta, ¿no? ¿Y cómo le puedes pedir a un piloto que deje correr? Sí, claro. Eso lo hablamos en episodios pasados, ¿no? Cuando le pedían a los pilotos... y esas cosas que a nadie le gusta, pero... Pero es un tema que las cosas están claras desde un comienzo. Uno sabe que tiene que llegar con tanto. Ponle pues medio litro más, pues, o sea, ¿me entiendes? Pero ponle más gasolina entonces, pues déjalos correr a fondo. O sea, entonces no es un problema de la FIA ni de la Fórmula 1, es un problema de estrategia de cada equipo. Y lo mismo que pasó con Leclerc con el tema del fondo plano. O sea... que los baja. Lo que pasa es que justamente como la carga aerodinámica de la que estamos hablando influye tanto en las carreras, los bajan más, que saben que les va a dar más el efecto suelo, pero después se salen de reglamento, entonces tienen que subir. Y es lo que comentaba Guillermo, que también le pasó a Alonso en la semana pasada, pues, ¿no? Igualito. Es claro, probablemente fue eso, ¿no? Probablemente fue eso. Lo que le quiero dar la razón a Rafa del episodio pasado, yo había criticado a Piastri que no se le había pegado a Norris
y me parecía, pero al revés, que Norris no se le había pegado a Piastri, lo critiqué mucho a Norris. Yo siento que Norris está medio que en deuda por la calidad de piloto que es, y Rafa lo defendía, que no era que no se le pegaba, sino que no se le quería pegar por el tema de no estar en este rango, y vimos que esta carrera pasó invertido. Piastri no se le pegó a Norris, estuvo separado. Entonces ahí digo que esta fórmula me está un poco aburriendo, siendo un apasionado, como todos en la mesa y los televidentes. Siento que no es el año que estaba divertido a nivel de paridad en algunos momentos del campeonato. Hay años y años. Hay años y años, pero me molesta que termino carreras. Después, al final del programa, vamos a anotar qué puntaje le damos, pero siento que son esas carreras que termina y me quedo con un sinsabor. No sé cómo terminaron ustedes con la carrera. No, yo quiero regresar un poquito a lo que conversamos en el episodio pasado, ¿no? Lo que pasa es que ante una paridad tan semejante en los autos y también en los pilotos, vamos a decirlo, porque entre Lando y Piastri, el que ya en la carrera pasada se haya metido Verstappen y lo haya hecho obtener la distancia que pudo sacarle, carros muy similares, pilotos muy similares, ya es muy difícil de recortar. Y lo mismo ha pasado ahora. O sea, también pasó lo mismo con Piastri. Una vez que le sacas, Lando le saca esa distancia, le empieza a sacar esa distancia de no poder acceder al DRS, empieza a calentar neumáticos, empieza a fastidiar un poco el auto, tiene que retroceder y no lo va a alcanzar. O se está gestionando, en pocas palabras. Seguro. Porque si tú ves Piastri versus Leclerc, como bien dijiste, ahí sí dijo, yo tengo carro para pasarlo. Sí. Y lo pasa en un sitio muy difícil porque Lesmo 2 en 2, si se dan cuenta, tenía la huella de la leca que quedaba en la pista, ¿no? Y el pianito. Y por ese espacio tienen que pasar todos. Claro, si no pasas por ahí... Pasar de macho. Claro, si no pasas por ahí pierdes tracción. Y es más difícil de pasar, ¿no? Seguro. Y fue lo que hizo. Entonces te muestra que él fue muy agresivo con Leclerc porque sabía que lo tenía que pasar. Sí, claro. Pero con Norris es como tú dices, ya estoy gestionando porque me mantengo atrás y no me afecta, digamos, el aire caliente, el tema de... Y lo mismo hizo Russell. Russell hizo lo mismo. Claro. Atacó hasta donde pudo. Una vez que ya se dio cuenta que efectivamente estaba desgastando demasiado los neumáticos, tuvo distancia y siguió. Yo no sé si es que adentro de la cabeza de Piastri va, ok, acá me mantengo. No puedo. O sea, yo también, como comentaste tú la vez pasada, que decías, yo creo que Lando hizo lo mejor que pudo, pero no le alcanzó. Piastri, yo te lo aseguro que ha corrido antes del ¿cómo se cuestionable episodio de los pits. Ha hecho lo que ha podido. Él definitivamente, si hubiera podido en carrera acercarse a Lando para pasarlo, lo hubiera hecho. Sabiendo cómo es Piastri competitivo y de sangre fría, seguro. Él lo hubiera hecho. No ha podido. Pero tú sabes que Piastri viene por Prost, me parece, a las fórmulas bajas, ¿ya? O al menos Prost ha declarado más de una vez de que ve en Piastri una persona que se parece a él. Y acuérdate que Prost es la calculadora humana, ¿no? El profesor. Entonces yo sí no descarto que le haya dicho, bueno, voy a manejar, estoy con 34 puntos de ventaja en el campeonato. Sí, no, yo me voy con César. Claramente, eso lo íbamos a hablar ya cuando lleguemos a McLaren, pero claramente para mí Piastri no quiso atacar, no quiso estar, porque realmente tenías 34, quedan 8 fechas en el campeonato, para que llegara a ese límite que lo estarían buscando, estarían ahorita y después vamos seguramente a yo creo que cualquier piloto ataca, pero tienes una ventana para atacar. Tienes 3, 4, 5 vueltas máximo para intentarlo. Sí, eso realmente sí. no llegas a pegarte ya al rango de DRS para luego hacer 2, 3, 4 vueltas de ataque, intentar superarlo, es mejor estar atrás. Sí, eso compromete el resto de tu carrera. Compromete las llantas. Eso es la estrategia, siempre lo hacen, ¿no? Hasta llegan hasta 6 vueltas, lo intentan y después se salen de esos 3 segundos para no maltratar pero por eso el calor. Nunca llegó. No, para mí tanto Piastri como Norris en las 2 carreras no quisieron ir por la calculadora en la mano. Para mí no es que no llegó, para mí sí podía llegar uno y sí podía llegar otro. Y quizás hacer una papaya rule, no sabemos, porque lo que quieren ellos es maximizar el puntaje, ¿no? Entonces le dicen, ¿para qué vas a desgastar tu carro y todo lo demás? De repente se aprovecha. Usaste la palabra clave que vamos a usarla para pasar al siguiente tema, las papaya rules, que creo que la odiamos en esta mesa, no sé tú, Rafael, pero me pareció una vergüenza que hayan pedido, y creo que no solamente yo o en otra mesa, tú no, bueno, ahora lo conversamos, es increíble que hayan pedido un swap position porque se equivocaron en pits. Yo entiendo
que cuando le dicen a Lando que va a entrar primero Piastri, él dice, ojo, si me respetan, si no hay un undercut, pero el undercut no se refiere a que si hay un error en pits, el undercut es que no pise el acelerador con la llanta nueva, que por cómo se realiza un undercut, entras claro, sales antes que sales antes y en esa vuelta le metes el hammer time, como le decían a Hamilton, y le recortas el tiempo. Entonces le dijeron, mientras no me haga ese tema, pero no fue por un tema de que Piastri aceleró, fue porque se demoraron. Para mí no hubo que haber esta orden de equipo que me pareció vergonzosa. Es parte del racing. Me pareció, seguro. Da pena, yo también soy hincha de Lando y claro, preferiría que gane él que Piastri, pero sé que Piastri es más sólido y todo, pero voy más por Lando. Pero es parte de lo que pasa, o sea, como un motor roto, como un error del piloto, o lo que pasa. Fierros. O sea, son fierros. ¿Y cuántos campeonatos han perdido, hemos visto en el mundo? Pucha, por un motor roto, por esto. Totalmente. Este no fue campeón por esto. Sí. Claro. O sea, irónicamente podríamos pedirle a Piastri que no corra la próxima carrera porque rompió motor Norris en la carrera pasada. O sea, alguien dijo eso irónicamente, ¿no? Sí, es una vergüenza total, ¿no? No, pero tienes que diferenciar lo que sea un error completamente humano. Fue un error humano, no sé si... Fue un error, totalmente, es un error humano a un error fortuito, y es una rotura de motor, ¿no? Claro. Una rotura de motor, ningún mecánico la sabe o lo está haciendo a propósito para que se rompa un motor. En cambio, un error humano en una cambiada de llantas es mucho más comprensible, ¿no? Yo creo en la justicia, ¿no? Y la justicia era que Lando tenía que estar adelante de Piastri, que se lo merecía estar adelante de Piastri, sí, y que debió haber sido. Eso es lo que yo digo, la justicia. Y sobre todo son del mismo equipo, ¿no? Y que además no le iba a afectar a Piastri como no le afecta a Piastri los 3 puntos que tiene. Y él mismo lo está declarando. Entonces yo digo, es un tema de justicia, sí, que también ha pasado el año pasado. Acuérdense también cuando Lando le tuvo una orden de equipo, le dejó también a Piastri en Hungría. Le dejó también el swap position para que pueda ganar Piastri en la carrera. Sí, me hicieron acordar eso, creo que lo dijeron en la radio, ¿no? Pero igual, mira, tanto Hungría que dice que fue al revés, ¿no? O fue al revés, como hoy, eso siempre te va a dejar un sinsabor. Porque fierros son fierros y al final... Además lo de Hungría fue una devolución de un favor anterior de unas carreras antes, como pasó con Schumacher y Barrichello, cuando le pidieron a Barrichello vergonzosamente que se deje pasar en la carrera 3 en Austria, en 2002, a Schumacher, y cuando ya era campeón Schumacher le devolvió el favor faltando 2 fechas para que en su récord tenga Barrichello. Me pareció bien que lo que hizo Schumacher para que en el récord estuviera... Yo creo que esto finalmente se lo van a revertir igual a Piastri. En algún momento sí, pero... ¿no? Claro, pero yo lo que quiero también recalcar es que en comparación con la orden del año pasado, era para que gane Piastri de todas maneras. Acá lo dijeron, cambia de posición y son libres de correr. Sí. Ojo, eso no lo dijeron el año pasado. O sea, y no pudo Piastri tampoco volverle a hacer los dos con llantas iguales, los dos con las mismas condiciones, faltando pocas vueltas. No pudo. El año pasado lo que criticábamos de las Papaya Rules era que tenía la opción de ser campeón mundial, era Lando. Exactamente. Y decíamos, ¿por qué favorecen a Piastri? Todo al revés de ahora, ¿no? Sí. O sea, parece que ellos mismos se meten cabe, la verdad, no lo entiendo. Sí, ¿no? Yo voy con César al 100%. El año pasado tuvo más posibilidades, efectivamente. Hubiese tenido más posibilidades Piastri de salir campeón si lo hubiesen soltado más a favor todas desde un comienzo, ¿no? Claro, o sea, al principio era sigan peleándose, no importa quién llegue adelante. Si hubiesen dado prioridad a un solo piloto, cuando Norris tenía para ser campeón, tenía mejor auto que Max, y los puntos estaban para hacerlo, y en esa carrera que no le piden el swap position a Piastri para que gane más puntos, que eran faltando me parece 6 o 7 fechas, lo conversamos en el chat que tenemos interno antes de este podcast, decíamos esos puntos le van a faltar. Claro. Que al final no le faltaron porque se separó Max, porque él no le dio la cabeza a Norris, pero hablábamos de por qué el equipo no trabajaba para tener un campeón mundial, y ahora que están luchando 2 pilotos que claramente van a ser campeones, pero entre ellos también se hacen cosas inversas de lo que uno debe hacer. Pero toca decir algo, perdón Gonzalo, toca decir algo muy importante, ¿no? Hoy estamos a un 90% seguro de que un piloto de McLaren va a ser campeón de la Fórmula 1, cosa que no había esa posición el año pasado. El año pasado era apostar por quién ha puesto el equipo para ver quién le hace la competencia a Verstappen. Por puntos el que llegó fue Norris. Sí, o sea, Piastri no tenía posibilidad, que el que llegó era el que podía ser campeón. Sí, pero lo que quiero decirte es que la indicación del día de ayer en la carrera era indistinta para el equipo. Sí, pero estás luchando un campeonato, y para Piastri te quiero ver a ti sentado en ese asiento y que te llame Carlitos, que era tu director de equipo, tu hermano, y te diga, tienes que darle la posición a ver si vas a querer dársela. Escúchame, a ningún piloto nos ha gustado. Me lo hicieron una vez.
que terminara otra persona para que pase la meta. Y para que que pase la meta. Ni siquiera había corrido. Ni siquiera era de nuestro género, ni siquiera. Ni siquiera. Ahí lo dejamos. Sí, claro. Sí, a mí me pasó Me la acuerdo, carrera me de acuerdo. ¿A ti también? Claro, yo recuerdo. O sea, yo fui a correr a Brasil, donde lo conocí a Rafa Cámara ahí. Y, Campeón de Fórmula 3. Y claro, llego y me prestan un carro, ¿no? Un carro. Me presta Mundi Lawyer, ¿no? Me presta su segundo carro. O sea, un carro que ya dejaba y un carro nuevo. Empezamos a correr y fue delante de él, ¿no? Y en la carrera estábamos con él ahí y en un momento peleamos posiciones, pero peleamos. Lo paso, ¿no? Y él viene y me reclama en balance. Me dice, ¿qué haces? ¿Por qué me peleas? Yo, Estás con mi carro. ¿pero por qué no? Le digo, estamos corriendo. Ah, pero yo te he ayudado. Hay que ver. Bueno, ok, entonces, pues se amargó un montón, me acuerdo, y cuando vino ya la final, yo salgo delante de él otra vez, ¿no? Y lo tenía en la espalda, y pues ok, lo dejo pasar, pero él me aguantaba, y venían todos atrás, todos los indios atrás metidos en la espalda, me querían matar, una curva, dos curvas, defendiéndolo así varias vueltas, hasta que en un momento dije, abrí el caño y dije, mátenlo. O sea, ya pasen, ¿no? Claro, así, termina pasando eso. No hay manera de nada, o sea, Ahora, en esta carrera, lindas experiencias, Rafael. Escúchame, en esta carrera, el que se va como héroe, para mí es Piastri con esta decisión errónea de McLaren, y el villano se va Lando Norris y Andrea Stella. Y creo que todos coincidimos, me parece que el podio más lindo del campeonato es Monza. Sí. Creo que es el podio por excelencia, el que todo piloto quiere estar ahí, arriba de todo el público. Y bien es cierto que México, desde que llegó México al calendario, estar en el Foro Sol es bonito, pero todos quieren estar en el podio de Monza. Y subir abucheado, no sé si lo escucharon, pero Lando cuando sube Lando Norris al podio, lo abuchean, es horrible estar en el podio que sueñas. Y te abuchean, ¿no? Entonces eso te demuestra que no fue una decisión correcta para los que amamos el racing. ¿Cómo va la cabeza de Norris? Olvídate. O sea, a ver, Norris el año pasado tenía carro para salir campeón, no pudo salir campeón. Y este año, teniendo el mismo carro, posiblemente tampoco sale campeón. ¿Sabes a qué? ¿Y cómo está su cabeza? Dice, ahora que tengo el carro, mi compañero encima me va a ganar. Sí. Seguro. Entonces, no tuve la oportunidad de pasar, no la logré. Este año tampoco. Creo que es la palabra que hemos usado todo este podcast de que hemos sacado la cabeza de Lando, ¿no? O sea, me hace recordar lo que tocas decir justamente a la competencia que había entre Hamilton y Rosberg por muchos años, ¿no? Y que Rosberg nunca podía. Tenía el carro, tenía el talento también, pero nunca podía con Hamilton, ¿no? Hasta que lo logró y colgó los guantes. Y dijo, esto fue demasiado desgastante. Y colgó los no guantes. puedo más con esto. No pudo con la presión. Gané, ya Luis, soy. un año fue suficiente. Si esta fuera la situación con Lando en 10 años más viejo, quizás te diría que si lo logra, va a colgar los guantes. Estuvieron mano a mano, ¿no? Bueno, hablamos de Monza, el Templo de la Velocidad. Creo que es el circuito, bueno, hablamos del podio, es el Templo de la Velocidad, es uno de los pocos circuitos que quedan en el calendario que arrancó desde 1950, que nos acompaña. 103 años tiene el circuito. Efectivamente, Claro, desde 1922 fue desde el inaugurado. 21 fue la primera carrera que hubo, estuve buscando la data, pero desde 50 en la Fórmula 1 son esos circuitos que me encantan. A mí, cuando le hicimos la pregunta a Matías Aceta si él prefería los de la vieja escuela, ¿te acuerdas? Sí, o, claro. o los nuevos. A mí los circuitos de la vieja escuela me encantan. Tiene mucha historia, tiene mucho que hablar. Muchas cosas han pasado importantes, Sí, claro. muchas muertes. La peraltada, por Claro, en 40 realidad, grados. ese es el anillo de alta velocidad que se corrió ahí cuatro temporadas años. nada más, claro. Entre el 55, que fue el año que falleció Cari, pero no falleció ahí, y les voy a comentar, hasta el año 58, Así y luego mismo. lo sacaron, a pesar de que acá ustedes que conocen el tema, digamos, del downforce, un Fórmula 1 puede girar hasta sobre el techo y no se cae porque estás totalmente pegado por el downforce, ¿no? El problema no es el downforce. Exacto. El problema No, es el problema es el escape. si Si te te rompe un sales, ala, sale volando. Sale volando, Claro, vas a estar más arriba de los árboles. claro. O sea, de que puede girar ahí, puede girar, pero rompes un ala y sales, pero volando. En algunos circuitos, en un circuito como Nürburgring no. No, te digo... Peraltadas. Te digo en claro, tú hablas de carrusel, no lo sé. Cualquier... Es muy, de muy baja velocidad. no carrusel, Ahora, hay la cola del zorro, hay unas cosas que le hablábamos con Rafael. hay justamente. una que vuela, que es Flugenplatz, creo que Claro. ¿cómo se llama? Que sale. Flugenplatz, sí, Ahora, o sea, hablaste sí. el tema del ala. Es increíble, Von Trief muere en este circuito porque probaron correr sin alas, ¿no? Justo se toca Sí. con Jim Clark, ¿no? Se tocan las ruedas y como estaba muy descargado, el carro sale volando, se estrella contra, digamos, una colinita natural y ahí da vueltas de campana. Y encima murieron 14 personas del público. Habían Fue ahí- lamentable. fue Fue trágico. Sí. Y también una cosa que Monza ha participado, o sea, se ha llevado a cabo carreras de Monza desde que se inauguró la Fórmula 1.
Realmente en el año 1980 lo Que se leí fueron también ahí, ayer, Yo no que tenía fue el por la dato- remodelación. Yo no tenía el dato del 80. Para Eso mí había corrido el 80 de ahí, Italia fue La Imola. segunda carrera más importante de resistencia, los 1000 kilómetros. de Monza, sí. Monza, claro. Sí, claro. Sí. Y luego también ahí fallece Jochen Rindt, que fue el único, es el único hasta el momento y espero que Que no vuelva a pasar. no vuelva a pasar, ¿no? Campeón mundial póstumo de la Fórmula 1, ¿no? Fallece en la quali. Lo que dicen es que se soltó el cinturón de seguridad, ¿no? Y al final se fue para adelante y se cortó y fallece, ¿no? Y en el 78 también, no, digamos, en carrera, pero fallece días después. 3 días después, Ronnie Peterson, Por ¿no? una negligencia médica. Sí. Le dio una trombosis, ¿no? No le habían vendado las piernas y fallece, pero sí fue a causa de un accidente en el cual se incendia su carro, ¿no? Y bueno, y por eso creo que es de los circuitos En la partida. que tengo memoria que ha sufrido más cambios. No creo que ha sido 7 o 6 veces que le han puesto las variantes. Claro, tanto la primera variante es la de Ascari, porque Ascari, eso se llama antes la curva del Vialone, una de las Sí. pocas curvas que tenía la carrera, el circuito, porque originalmente era la primera que se llama curva grande o del Biasone, después sigue Lesmo 1, Lesmo 2, después una especie de curva que en realidad no es curva, la toman a fondo, que es la que te lleva de Lesmo a Ascari, Seguro, ¿ya? el curbón. Y luego la Ascari se llama Vialone, ¿ya? Y en Vialone no sé qué pasó con Ascari, que están probando algo, ¿ya? Y se traba el carro, mete una frenada tremenda y se vuelca y muere también, ¿no? De las muertes más importantes de la Fórmula 1, Claro, vamos a decir. Ascari, digamos, después de Fangio, era el Mika Häkkinen de Chumi, algo así, ¿no? Y también fue el regreso de Nicky después de su accidente, ¿no? También, claro. Esa carrera fue increíble, ¿no? 41 días después de haberse quemado, no se podía ni sacar el casco, Exacto. o sea, Se tenía, te se pegaban le las quedaba vetas pegado, a- el antiflama se le quedaba pegado, Claro. y no llegó a ganar la carrera, creo que quedó sexto, me parece, Pero fue venía una atrás, carrera- hizo una remontada pero hizo una tremenda. remontada tremenda, ¿no? O sea, el hecho que se haya puesto el casco y que haya subido Olvídate. un carro ya después de 41 días. Eso es heroico, ¿no? Ese, Y también fue el circuito donde se despidió, anunció su despido, su retiro. fue Fue- Michael Schumacher. tengo esa conferencia de prensa acá que fue un Sí, día triste, ¿no? y ganando la carrera. Y ganando la Claro. carrera, además fue un y carrera. y Vettel gana su primera carrera y se convierte en el Toro piloto Rosso. más joven también. Claro. Toro Rosso, sí. Y además, pero Toro Rosso, no sé si lo recuerdan, la fanaticada de Ferrari, cómo fue ese día que ganó Vettel, porque el motor era Ferrari. Minardi, Entonces, el carro era si Minardi, bien además. es cierto que no era un Ferrari el que ganó, era la motorización, entonces sí fue muy emotivo. Claro, aparte, Toro Rosso podio, ¿no? era lo que era la escudería Minardi y Giancarlo Minardi, ¿no? Que Claro. la compra Matechis, ¿no? Para Así tener es. su Red Bull B, ¿no? Exactamente. Pero que gane casi un rookie, digamos, era su primera temporada completa en unas condiciones de las que probablemente hoy no correrían o harían miles de vueltas detrás del safety car, ¿no? Fue algo muy especial, ¿no? Luego también ahí, para cerrar con Senna, tenemos dos anécdotas de Senna. Una, la que hablamos la vez pasada, del 88, que venía ganando fácilmente la carrera, y en la primera chicana se le atraviesa alguien que le estaba sacando vuelta, Una que era vuelta, un rezagado. Schlesser, que, digamos, estuvo ahí únicamente porque Mansell estaba enfermo, ¿no? Exactamente. Lo reemplazó y ahí terminó la carrera de Senna y fue 1-2 para Ferrari justo días después de que murió Enzo Ferrari, ¿no? O sea, algo muy romántico Seguro. para los tifosi, ¿no? Y lo último de Senna es que también le gana en el 92 y le había hecho una apuesta a Ron Dennis de que si ganaba le daba su McLaren, ¿no? Exacto. Sí. Que fue lo que sucedió. Sí. Bueno, ahí es lo que, para terminar ya con el tema de la historia de Monza, cuando hablamos de la fórmula antigua, más reciente, de los 2000 contra esta de acá, creo que todos tenemos recuerdos de los triunfos que tuvo Montoya, de los que tuvo Schumacher. Eran carreras mucho más agresivas de lo que son hoy día. Yo creo que hoy tenemos una fórmula más soft de lo que era antes. No digo que no me divierta ni me apasione, solamente digo que estamos en un año que es más por el tema de la carga aerodinámica, siento que es un año que es más tranquilo de lo que Son era más antes. dominantes los carros que los pilotos, diría yo, ¿no? La Fórmula 1 actual. Sí, ya de años que Pero- eso O sea, ya viene cambiando eso mucho. Sí, pero yo no lo veo antes de este año, ¿no? O sea, no O sea, seamos, estoy contigo ahí, ¿eh? no seamos injustos de este año nada más, porque cuando hubo el Yo estoy dominio de contigo ahí. Hamilton también era un paseo de pero- Hamilton y no, los Mercedes que se iban atrás. la época de Schumacher, Ferrari. los dominios, Totalmente de acuerdo con pero los Rafa. dominios han habido siempre, porque ese tema lo he hablado muchas veces, cuando me decían y Schumacher, sí, pero Y también Vettel. en la época de Senna, Prost, también los McLaren estaban adelante, pero no hablamos de un tema de superioridad, de marcar tiempos, por eso se hacen los cambios de reglamento. Pero estamos hablando de Schumacher ganaba, pero tenías a un Mika Häkkinen, a un Coulthard en un McLaren que le hacía la competencia, Mira, tenías a voy a un decir algo. Juan Pablo Montoya con el BMW que le hacía la competencia. Eran divertidas las carreras, ¿no? O sea, estaban... No estoy de Bueno, acuerdo contigo. cada Te uno- comento.
Esta es la carrera en la que había una mayor diferencia de tiempo entre el primero y el segundo. ¿Por qué? Porque no había ningún safety car. ¿Ya? 19 segundos, y también por lo que dice Rafael, de que ha podido ser la diferencia más corta si no fuera por el tema de los neumáticos, ¿no? Claro. En cambio, en la época de Schumi, en la época de Hamilton, el día que no tenías competencia de botas, porque Rosberg claramente sí se le hacía a Hamilton, ¿no? O el día que no tenías competencia de Irvine o de Barrichello, el Schumi te ganaba por 50 segundos, el tercero entraba un minuto. O sea, Hamilton también, claro, creo que había carrera. Hablaste de los 50 segundos cuando Max Verstappen cruza la meta, estaba a pocos metros de darle una vuelta a su compañero de equipo, ¿no? Te demuestra la diferencia que hay entre el piloto 1 y 2. Sí, tal cual. En una pista donde la clasificación fue la clasificación más apretada del año. Sí. ¿No? La segunda. La semana pasada fue de 12 milésimas la clasificación y esta fue de 7, creo. Pero igual era increíble, pero los 20, los 20 pilotos estaban a 8 décimas. Claro. Eso es increíble. Muy comprimida, menos de un segundo los 20 pilotos, eso sí es de... Sí. Pero una cosa sí, ¿no? Te digo, me van a decir los Rafaeles seguramente, ¿ya? Una cosa es que tú des una vuelta en quali, ya con poco peso, digamos, poca carga de combustible, ¿ya? Y otra cosa es que manejes un camión con el tanque lleno en las primeras vueltas y que va cambiando también el tema del grip, ¿no? Conforme se desgastan los neumáticos, y cómo haces para frenar ahí en esa primera chicana. Entonces, ahí ves la diferencia entre los pilotos, ¿no? O sea, le pasó a Leclerc, Leclerc se comió las llantas en las primeras vueltas. O sea, se metió 2 bloqueos, castigó las llantas. Son los errores que hacen, pues, O sea, ahora, tú que sabes un montón de historia, César, creo que este circuito fue el que tuvo la diferencia más corta de tiempo. En el 71. 0.01 segundos. 0.01 cuando se medía a la centésima, no a la milésima. Exactamente. ¿No? Pero la cosa es que, entonces, ¿no? Claro, las últimas 6 vueltas se venían cambiando posiciones 5 pilotos, o sea, y no solamente pasando la meta, sino también a la salida de cada curva, digamos, ¿no? Por el tema de justamente... ¿Quién fue que ganó la carrera? Peter Getty en su única carrera. La única carrera. Ganó a Ronnie Peterson, que fallece 7 años después, ¿no? Exactamente. Ahí también el tercero fue François Sever, que también falleció de manera terrible en Watkins Glen, que fue el motivo por el cual se retira también Jackie Stewart de la Fórmula 1, ¿no? Seguro. Bueno, Tifosi, hablemos de Ferrari. ¿Ustedes consideran que fue quiero escucharlos a cada uno, quiero saber si fue un fin de semana positivo o negativo para los de negro de Ferrari. ¿Ya? Para mí fue negativo. Lo digo desde la quali, porque yo estaba esperando, como te decía, que le haga el tow Hamilton a Charles Leclerc, ya que ya sabía de antemano de Zandvoort que tenía esa penalización de 5 puestos, o sea, no iba a arrancar ni siquiera sexto. Explícale un poco a las cámaras, los del otro lado, por qué hablas esto del rebufo de Hamilton, que me parece súper interesante ese tema en la quali. El tow remolque es lo que se les pide a los pilotos de un mismo equipo para que el primero se coma todo, digamos, el tema del viento que va cortando, ¿no? La resistencia del viento, y el segundo no tenga un viento que le perjudique. Se decía que acá en Monza podía ser hasta de 4 o 5 segundos después del auto, ¿no? Del auto que va adelante, que te podía ayudar a no sufrir esa... Con la succión. Y entonces, al no tener esa resistencia, digamos, del aire, lo empiezan a succionar, ¿no? Y en algún momento puedes llegar hasta pasarlo. Por lo menos, cuando son 4 segundos, es muy difícil que lo pasen, ¿no? Pero por lo menos correr con aire limpio, ¿no? Que ni siquiera lo tiene el de adelante, porque el de adelante va cortando el viento, y de esa manera bajar tu tiempo. Y lamentablemente no lo hicieron en Ferrari. No trabajaron en equipo, ¿no? ¿Cómo Ferrari se pone trabas? Hamilton tenía ya una penalidad que venía de la carrera pasada, que iba a partir 5 puestos atrás, pues no tenía posibilidad de ver la pole. En las prácticas dijo, cuando quedó primero, dijo que él sabía que no iba a poder ganar la pole, pero que estaría encantado que su compañero de equipo lo haga, y en vez de trabajar en equipo en la segunda salida de la Q3 y darle ese rebufo, no se lo dieron. Es más, salieron invertidos. Sí. Primero, entonces tú dices, o sea, Ferrari siempre lo mismo. O sea, ¿dónde queda el trabajo en equipo de Ferrari? Separemos 2 cosas, ¿no? Separemos una que es el equipo Ferrari, como sí, que sabemos, creo, la mayoría de nosotros compartimos, de que siempre toma malas decisiones, o muchas veces toma malas decisiones, a lo que ha sido en verdad la performance de los pilotos y de los carros, ¿no? De los autos que han manejado. Yo creo que clasificaron 4º, 5º, que fue una buena clasificación para ellos en comparación de lo que han estado haciendo en otro tipo de carreras. Me parece que fue una mala y con la penalización de Hamilton haber terminado
O sea, partió sexto, décimo. Quedó sexto. Sexto, o sea, me parece que ha sido un fin de semana no malo, no el mejor. La gente de los tifosi estaban esperando que gane, Estaba seguro. pero no me parece un mal fin de semana en comparación con el Yo fin sí de semana esperaba un pasado. poco más, te digo, porque el motor Ferrari era el más rápido. Claro. Lo demostraron ellos, lo demostró Haas. ¿No? Y Sauber también. Sí, o sea, abrían el caño y corrían. Y yo sé que quizá no tiene la manera de conservar los neumáticos que tiene otros equipos, sí. pero a una vuelta debía encajarla a Leclerc. Claro. O sea, esperaba más de Leclerc, la verdad. Sí esperaba más. Además Sí que esperaba. Leclerc, además que Leclerc es un experto Claro. en qualis, no es un piloto rápido. Es un además, velocista. ¿no? Sí. Sí. Yo sí esperaba que el clave... Sí, pero, Más adelante. pero ¿quién es? A ver, claro, pero tú tienes que pensar quiénes están adelante. Uno, el primero que está adelante, el mejor piloto que hay ahorita en la historia. Y dos, los dos que te siguen son los dos mejores carros que hay en la grilla. No tengan o no tengan la performance para este circuito, estás hablando de los dos mejores carros y el mejor Claro, piloto. no fue, o sea, No, lo y que después dice viene Rafael es que no fue una mala actuación de Leclerc, ¿Quién pero esperaba que saque esa vuelta como la de Max de tener ese plus A ver, para no te estar voy a decir que le recorten la ala como venía recortando el ala digamos, Red Bull, ¿no? Que al final significó la pole de Max, pero sí te voy a decir, esa ventaja que le daba con el rebufo, el tow Hamilton a Leclerc era suficiente para que Leclerc haga la pole. Segundo, tú partes con aire limpio, si partes bien, que Charles Leclerc es mejor partidor que Lando, ¿ya? No sé cuántas vueltas te mantenías adelante, pero por lo menos no iba a tener esa batalla con Piastri, que es lo que le hace desgastar las llantas. Entonces, definitivamente para mí la carrera de Leclerc no fue lo que yo esperaba. Y Ahora, Más que por quizá- estrategia de equipo, sí, además que por el mismo piloto. que quizá no llegaba a mejorar el cuarto lugar, quizá que no, pero por lo menos partía en la pole y hacía el intento. seguro, se hacía más interesante. Y ojo Ahora- que esta partida, perdóname Gonzalo, ojo que esta partida de Norris, de esta carrera, fue una muy buena partida. Sí. Igual que la semana pasada, ha mejorado en las últimas dos carreras su partida. de lo mejor que se le ha visto a él, que no es un buen partido, ¿no? Exactamente. Sí. Ahora, Eso sí. ahora que hablaste del rebufo, estuve viendo la telemetría en la madrugada. Alonso agarró 2 rebufos y por eso logra pasar a la Q3, para que vean lo importante que es tener esta succión, Claro. porque no tenía auto el Aston Martin. La verdad es que ya, como lo dijo el Nano en conferencia en el Corralito, espera que se acabe el año cuanto antes para arrancar con el auto del 26, pero era un auto que no tenía nada para estar y logró tenerlo en la Q3 con una vuelta como estratosférica, pero justamente porque agarró el rebufo. Entonces, que Ferrari no se ayude siendo un mismo equipo, ya no entiendo yo la lógica. Y ahí no entran los pilotos. Creo que no como hay dice lógica, Rafa, creo que hay un tema ahí de Botsi con Amat y de un tema ahí también de Adami, perdón. Pero Fred Vasseur no puede ser que no diga, escúchame, o sea, que lo que hablamos en esta mesa no sea algo lógico. No, a mí no me cuadra, yo no tengo una explicación. Por eso que Es la clásica en Ferrari. para beneficiar un poquito tanto la calidad de los pilotos como la calidad del carro que ha evolucionado para este circuito, o sea, no es un problema del carro. El carro estuvo donde tiene que estar. O sea, era bien difícil que esté más adelante de un Supermax y que esté más adelante que los dos McLaren que están lógicamente casi a un abismo de distancia de los demás carros. O sea, está ahí. Le ganó a los Mercedes. Le ganó a los Mercedes. Bueno, hablaste de Mercedes. Tú hablaste hace un rato, Rafael, que Russell cuando se da cuenta que no tiene más, se aguanta ahí, y justamente Guillermo siempre lo critica porque no se acerca a los de adelante. Y yo comentaba en episodios pasados que él es la calculadora, él es el pro de hoy en día que dice mientras gane los puntos. Russell sigue haciendo la tarea, sigue quedando quinto, cuarto. Cuando pueda ganar un podio, agarrar ese podio que le puede llegar. Es muy conformista. Es muy conformista, pero vamos a decir que está ahí cuarto, muy cerca de Max Verstappen. Es sólido, creo que solamente no ha puntuado una sola carrera, que quedó puesto 11, me parece, en la mitad del campeonato. Si yo siento que Russell está haciendo una buena tarea, siento que es el abanderado de Mercedes, eso no hay duda, pero Kimi Antonelli, salvo el error en la Free Practice 1, creo que fue el fin de semana que esperábamos de Kimi, hizo una buena quali, se metió a quali 3, terminó los puntos. Partió mal y eso ya condicionó el resto de su carrera. Sí. En la primera curva entra 10º. Y de ahí no salía, tenía el carro para ir subiendo algunas posiciones. Al final termina 8º en carrera y termina siendo 10º por una penalización de 5 puntos que la verdad no... Yo no la vi, nuevamente, hablamos a las penalizaciones. Vi No la entiendo esa repetición 2 penalización, la veces. verdad, no he visto nada. Es como la de Sainz de la carrera pasada, que no era penalizable. Yo no vi dónde estaba la penalización. Exacto, de pero Kimi. bueno... Regresando a Mercedes, Perdón, disculpa Rafa, que quería comentar también de George Russell, muy breve porque en realidad ya se ha dicho todo de George Russell en episodios pasados. Yo lo que quería reforzar era que Russell, cuando fue agresivo, muchas veces terminó accidentándose. Entonces yo creo que él también se toma sus licencias para intentar una maniobra de adelantamiento y cuando ya ve que eso no va a funcionar,
se conforma, ¿no? Es cierto que corre con la calculadora en la mano, está logrando resultados, está delante de su compañero de equipo que, bueno, es rookie todo lo que ustedes quieran, pero sí, ahí discrepo contigo, ¿no? En la calidad, o mejor dicho, la pasta de piloto de campeón que puede tener, el hambre que puede tener Russell. Yo creo, después de lo que he visto este año, que Russell está para ser un buen compañero. Claro. Quizá. Sería un muy buen compañero. ¿Ah? Hoy es el piloto. Claro, pero necesitamos a alguien que está delante de él, pues, ¿no? Es sólido, siempre te suma. Que siempre esté sumando para el equipo, que Claro. no rompe carro, todo lo que tú quieras, pero no tenemos al agresivo que vaya a pelear adelante. Por eso yo digo, si algún día sale campeón George Russell, será como dijo Senna, que todos los años hay un campeón, pero no hay un gran campeón, ¿no? Pero bueno. ¿no? Nuestro amigo Alfredo Cherpela no estaría de acuerdo contigo, que él es muy hincha de Russell, pero bueno, Conversaré con él. hazle la consulta, porque es de sus caballitos que lo tienen siempre ahí. Sí. Yo sí pienso que Russell está haciendo un buen campeonato. A ver, ¿quién está delante de él? Max. A Max no le vas a poder ganar en una carrera normal, salvo que rompa motores, que tenga choques. Entonces, lo que él hace es, está donde está, esperando llegar, ver si es que le pasa algo a Max Verstappen. Para mí no está mal. Ojo. Hay una lucha Mercedes-Ferrari, ¿no? Él debería tratar de dar algo más, ¿no? Ahora, a Kimi no le podemos pedir mucho Kimi Antonelli porque... Está aprendiendo. Exacto. Va a tener unas de cal, otras de arena, ¿no? Yo pienso que esta fue una buena carrera de Kimi. Creo que no podíamos pedir mucho más de él ahora en Monza, pero bueno. Pero yo creo que se acaba el tiempo de Kimi en la Fórmula 1. Yo creo que no está destacando como lo está haciendo los otros rookies, llámese Hadjar y Bortoleto. No sería tan injusto. Y cuando digo lo que pasa es que cuando digo que se vaya es porque entendemos que Max iría a Mercedes en 2 bueno, en ese caso. para el 7, entonces yo sentiría que por esa razón va a dejar de estar en el equipo, porque Russell es el excelente segundo piloto para Max Verstappen. A mí también Kimi me decepciona porque él comienza bien porque tiene un buen carro, ¿no? Pero no ha evolucionado. Tú lo ves en el año y no evoluciona. Sí. O sea, tiene un buen carro, tiene con qué. Los demás no lo tienen. Sí, cierto. O sea, si lo comparo con Bortoleto de los otros 3 rookies, tiene mucho más valor de lo que hace él como rookie. Él ya tiene el carro, seguro. Y lo que hace es lo que A diferencia de los otros rookies, él es el que tiene el mejor carro. Lo escucho también en un sándwich entre Bortoleto y Hadjar, que son sus, digamos, rivales rookies, ¿no? Sí. Que no tienen el carro que tiene Kimi, eso es cierto. Pero lo que sí te digo, yo lo he escuchado a Max Verstappen, bueno, no lo he escuchado, lo he leído, ¿ya? Busquen. Dice Max Verstappen que Kimi le hace acordar mucho a él en sus inicios. Sí, no lo había escuchado, pero... Lo he hecho hace poco, después de sábado. No hay duda. Y bueno, y ya que estábamos en Mercedes y salió el nombre Toto Wolff, ¿vieron lo que dijo Toto Wolff? Sí, claro. Acabando la carrera. No, sobre Max Verstappen. Sobre Max. Dijo, hay un piloto que hizo que los demás parezcan ridículos. O sea, imagínate un piloto, un director de equipo hablando de otro piloto, ensalzándolo tanto. O sea, realmente fue una declaración fuerte. Sí. Está bien que pensamos que se va a ir a Mercedes, son amigos, Cerdeña, todo lo que hemos venido hablando. Están muchas flores hace rato. Pero 2027. Aunque juntos. Pero 2027, ¿no? Pero te imaginarás que un director de equipo diga eso, que hay un piloto en la grilla, que haga que todo parezca ridículo. O sea, usó esa palabra. ¿No? Es que ¿Sabes a quién escuché decir eso alguna vez de Senna? A Berger, después de la carrera de Donington, ¿no? Pero para que veas ellos saben por qué lo dicen. Sí, pero también podría decir... Lo pone por ahí. Sí, pero también podría decir algún jefe de equipo, podría decir algo sobre McLaren, ¿no? Oye, ¿sabes qué? En la carrera pasada o las otras carreras no han hecho siempre 1-2 y han sacado una ventaja astronómica a los otros equipos. Decir, hoy podemos ver también al equipo que ha dejado en ridículo a los demás equipos. Escúchame, no me lo imagino a John Todd ni a Ross Brown diciendo algo cuando Hakkinen haya ganado una carrera, cuando ganó en Spa, por ejemplo. No lo veo diciendo eso de ahí. O sea, no, pero me refiero a que también un jefe de equipo podría decir lo mismo también de otro equipo, ¿no? O sea, no, pero no lo dice, como bien dice Gonzalo, y lo que lo diga Toto de Max, pero es porque... con las palabras que Berger aún eso utilizó para hablar de Senna en una carrera que todo el mundo habla de que fue quizá la mejor de Senna de toda la historia, ¿no? Te dice que hay una relación para 2027. Sí, totalmente de acuerdo. A eso es lo que yo voy, ¿no? O sea, no es una cuestión simplemente de alabarlo cuando sabe que va a ser tu contrincante siempre, ¿no? Va a ser 2027, porque además va a esperar un año más a ver qué sucede. Y de ahí va a haber la ruptura fuerte. Bueno, ya que hablaste de Berger, tremendo piloto, hablemos de expilotos. Johnny Herbert, ya escuchamos las declaraciones, hablamos el episodio pasado de lamentables que habló sobre Alonso, que decía, bueno, que para él Stroll era un mejor piloto. Bueno, ayer se cumplió otro récord más, 28-0 le lleva en qualis Alonso a Lance Stroll.
Yo no sé, yo sé que tienen ellos dos un problema desde antes. Recordarán esa caminata, camino al corralito, cuando Johnny le pregunta a Alonso por qué no te retiras. Bien respetuoso, decirlo, es un piloto. Y él le responde, bueno, yo soy campeón del mundo y estoy corriendo y tú hoy en día eres un comentarista, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hay una pelea entre ellos, un tema de egos, pero con el nano no te puedes meter. Es un piloto, Claro. yo me saco el sombrero cada carrera que veo. Hablamos de que la Fórmula 9 hoy, yo digo eso, cuando veo pilotos como Fernando Alonso, me quedo apasionado con esta fórmula porque son esos pilotos que te exprimen el auto. Y que la carrera pasada ni siquiera le habían dado el paquete que sí le dieron a Lance. Sí. ¿No? O sea, Y que lo rompió, ¿no? además, claro. Hablaste, Rafael, no hablamos, se nos pasó a hablar de todo, del paquete que trajo Red Bull. Red Bull trajo todo el paquete completo de la parte de abajo del auto, los fences, el body, el edge. ¿Ustedes creen, yo ya dije que los 20 segundos no son reales, pero sí hubieron 6-7 segundos de diferencia? ¿Creen que tenemos un final de campeonato donde Max va a estar peleando la punta? ¿O creen que solamente es un espejismo nada más esta carrera? Esta carrera es muy diferente porque tenemos velocidad de punta muy diferente, tenemos tránsito de chicanas. Les dije, es muy diferente transitar curvas redondas de alta velocidad y otra cosa es transitar chicanas. Chicanas realmente es mucha muñeca y repetirlas calcadas al ritmo que lo hizo Max, que fue un ritmo endemoniado. Y ahí es cuando realmente lo alaban y dicen qué tal el pilotazo, porque efectivamente se comió todas las chicanas perfecta. Es muy difícil. Sí. Vamos a ver qué pasa ahora en un circuito callejero como Baku. Coincido con mi tocayo en que esto definitivamente es otro circuito. O sea, lo hemos visto a McLaren dominar, pero como paliza, en circuitos mucho más trabados, donde donde la carga aerodinámica es necesaria. Entonces tú tienes que ver cuántas carreras faltan más donde pueda prestarse más una aerodinámica de la que ha traído Red Bull para esta carrera como Monza, para poderte decir, ¿sabes qué? Sí, le va a poder hacer pelea en 2-3 carreras más, con posibilidades de poder ganar, que lo declaró el mismo se acaba Max hace 2 carreras. Max dijo que ya no iba a ganar. El Tour Europeo se terminó en esta carrera. Ahora vinimos con la parte de Asia y América. Y son circuitos, salvo Baku, son circuitos que sí tienen la necesidad de la carga aerodinámica por los grandes que son y demás. Sí, yo presumo que le va a ir mal a Red Bull en Singapur, por ejemplo, que históricamente no le va bien. Brasil. Mira, yo soy mucho de escuchar podcasts, de leer y demás. En Dura la Vita habló un ex piloto español, no recuerdo el nombre, y cuando estaban hablando en la mesa de quién era campeón, si Lando o Piastri, en la carrera pasada, él dijo, para mí, Max, con lo que se le viene adelante, estos pilotos saben el tema de las mejoras, de los paquetes que traen, y él ya lo había lanzado, y yo me quedé escuchando cuando dijo, yo todavía no descarto, no lo doy por perdido a Max, van a ver lo que se viene. No, mira, a verlo. Imposible. Pero bueno, después de lo que yo he visto en esta carrera y recordando, sí, matemáticamente no da, pero mi pregunta fue, ¿vamos a tener un Max que va a ganar 2-3 carreras más en estas 8 que quedan? O sea, matemáticamente puede dar, pero la lógica te dice que no va... pero mi pregunta no es que gane, no es que salga campeón. Claro. Mi pregunta es, ¿creemos que Red Bull con este paquete que ha traído de cambiar el fondo plano que hemos hablado que es tan importante, va a ganar 3-4 carreras en lo que queda el año? Va a ganar otras carreras más. Como ha dicho yo creo que Rafa, un par de carreras más puede sacar. Pero a ver, No más de 2. Sí. De 8 no más de 2. No te compro más. ganar. No, yo no creo ni siquiera que vaya a ganar. No creo, francamente. Ojalá que se pueda dar, pero es que yo estoy viendo las carreras que se vienen y estamos diciendo un circuito como Austin es un circuito donde necesitas mucha aerodinámica, un montón de curvas, México Interlagos. también, Interlagos, ni qué decirte. O sea, sube, baja, derecha, izquierda. O sea, son circuitos que... En México presumo por decirte que Ferrari va a tener una ventaja por el motor. Exactamente. Claro. Hablaste de Austin que se viene este fin de semana, se corrió ahí en Cota que es en Austin el WEC, y Kubica, que es un piloto que tanto lo alabamos en este podcast, logró hacer la pole position. En carrera no le fue tan bien, quedó puesto 7, pero bueno, le dio el toque súper positivo de haber agarrado la pole con el Hypercar, ¿no? El otro de Ferrari Hypercar, pero de la escudería AF Corse, ¿no? Así es. Qué bueno decirlo. Sí. Entonces yo creo que francamente vienen circuitos, salvo Baku, que tú dices que hay mucha velocidad. Mucha Es velocidad. un híbrido, ¿no? Pero Yo creo tiene que su parte, digamos... En Baku algo puede hacer Verstappen. O sea, Yo le tengo mucha fe a Verstappen en Baku. Yo sí le tengo... Leclerc son personas que no han tenido muy bien en Baku. Son velocistas, son pilotos callejeros. Checo no estaba acá, pero sí, yo sí creo que en este circuito va a marcar. Sí. Yo sí le pondría mis fichitas, le voy a poner mis Ojo fichitas. que suele haber Max, safety car, porque así como tiene una parte, digamos, muy rápida, también tiene una parte trabada, ¿no? Sí.
Incluso es muy poco ancho, ¿no? Tiene una curva que no es reglamentaria para la Fórmula 1. Claro. En la Fórmula 1 tiene que haber, me parece que son Donde está el 4 Castillo de la Princesa. Exactamente, que Eso, me ¿no? parece, no sé si estoy dando un dato erróneo, que son 4 metros lo que permite como mínimo, y esta curva tiene 3 y pico. No llega al mínimo reglamentario, pero bueno, igual lo aceptaron. La FIA dio la excepción por esta curva, que también es... Vamos a decir que sí es le da mucho... Estrecha, digamos. Sí, pero le da además glamour. Mira que Matías dijo cuando le preguntamos qué circuito le gustaría correr, él mencionó Bakú, ¿no? Que es un circuito que los pilotos les gustaría correr. Hablamos de Matías, vamos a los rookies para ir terminando con el programa. Bortoleto quedó octavo, Antonelli quedó noveno, Hadjar quedó décimo, que Hadjar partió desde atrás, o sea, eso fue una súper remontada. Bierman puesto 12, Lawson 14, Colapinto lamentablemente con ese tractor con el que corre, puesto 17. ¿Qué opinan de los rookies? Para mí Hadjar, arranco diciendo que partiendo atrás, habiendo 10, para mí se lleva los puntitos del rookie del día. Quiero escucharlos, Rafael, cuéntame qué piensas de los rookies de esta carrera. O sea, a ver, Hadjar viene las últimas carreras tiene un ritmo increíble, ¿no? Está muy bien. Desde el inicio del campeonato, vamos a decir. O sea, viene creciendo, igual que Bortoleto. Igual yo me sigo quedando con Bortoleto. Igual yo. Sí. Me parece que Bortoleto para mí le está sacando del jugo un carro que es mucho más difícil de llevar que un Racing Bull. La verdad, o sea, un Racing Bull para mí me parece mucho más viable que un Sauber. ¿No? Entonces... Coincido parcialmente con todos. Para mí el problema es que Bortoleto partió octavo y llegó octavo. O sea, hizo... su chamba, hizo todo lo que tenía que tener. Lo que hizo Hadjar de haber remolcado 10 puestos, claro, algunas deserciones que han habido en propias, ¿no? O abandonos, pero igualito, ha pasado 7 o 8 autos en pista para poder llegar décimo. Eso para mí lo convierte en el rookie del día de esta carrera, porque Bortoleto sí hizo una maravilla haber clasificado octavo y de ahí lo mantuvo. Sí, no, tremenda tarea, ¿no? Para mí el rookie del día se lo lleva, para mí, cada uno tiene su opinión en la mesa, para mí lo que hizo Hadjar de salir de último a décimo, además los sobrepasos que le dimos en la carrera, ¿no? O sea, estuvo... Igual tienes que pensar Claro que sí. Tienes que pensar las maniobras defensivas de Bortoleto. O sea, yo lo veo cada vez más completo Bortoleto, ¿no? Ha madurado mucho. Y viste que se equivocaron también en el pitbull cuando entran a boxes y Alonso lo pasa a Bortoleto lo pasa que en realidad no era algo que le favorecía a Alonso haberlo pasado, porque Alonso estuvo atrás de él usando el DRS, que lo empujaba a ser un poco más rápido, que era la velocidad que le faltaba a Aston Martin, y creo que cuando salió adelante, Alonso, en vez de decir qué suerte que estoy adelante, yo creo que al contrario, él dijo, ahora voy a retrasarlos yo a todos los que están atrás. No fue algo que le convino a... Y qué lástima el tema de la fiabilidad, pasó por el pianito el Aston Martin. Acabó su carrera. Porque en algún sitio leí que es normal, agarrar ese pianito es algo normal, no es que fue un error de Hamilton, es un error de fiabilidad de Alonso, es un error de fiabilidad que se le... O sea, hay que entender que todo lo que es mecánicamente tiende a fatigarse, ¿ya? Y la fatiga también tiende después a romperse. Claro. Entonces, lo que no hemos visto nosotros es el proceso que ha habido de manejo de Alonso en ese piano. O sea, si tú le das como a hijo también, en algún momento se va a romper. Pero, eso es que no hemos visto. Pero se ve que le da duro. Sí, pero Alonso habla en el corneto y dice, es un pianito en el que todas las curvas, los pilotos lo agarramos para agarrar la tracción. No es que se le fue el auto y agarró el pianito. Lo va a decir ahí para atrás. Claro. Pero cuando pasas encima de darlo tan fuerte, tú lo sientes. El carro dice, ¡pum! Uy, miércoles, le pegué durísimo. Claro, ¿y cuántas veces que no hemos visto le fue un poquito más a la derecha o un poquito más arriba y ha estado dándole duro a la suspensión? O sea, te digo, es algo lo que siempre hablamos justamente en la carrera pasada. ¿Qué posibilidades hay de que un piloto se quede por una rotura de motor, una rotura de caja, una rotura de suspensión? Hablábamos del Piastri, ¿no? Exactamente. Que no tenga esta mala y le pasó a Alonso. Los carros los hacen Y como tú dices... con un fuselaje, por decirlo así, al mínimo, para que aguante la carga lo más ligero posible. Exacto. No le van a dar extra dureza, más peso y todo, para que le metan golpe como le da la gana. Voy a comentar lo que decía Colin Chapman al respecto, ¿no? Colin Chapman decía que el mejor diseño de un carro es aquel que se rompe justo cruzando la meta. Exacto. Lógico. Eso voy. O sea, el carro está hecho para llegar, ¿no? Para llegar. Y ahí le cambias el fierro, le cambias ¿Sabes que le diste al 100%, no? Bueno, hablaste de Colin Chapman, piloto de antes, Mónaco, circuito... Colin Chapman, el dueño de la escudería Lotus. Así mismo, efectivamente. Mónaco, circuito de antes, firmó la renovación, 10 años, firmó 10 años más. Fueron de las noticias que hubieron este fin de semana. Gasly firmó 2 años más también. Ya Briatore confirmó que él va a ser el que va a estar como encargado del equipo también. Con Colapinto queda el tema todavía. Colapinto en realidad todo el fin de semana ha estado muy parejo con Gasly, que creo que estuvo adelante, que Gasly para mí todo el fin de semana, pero siempre muy parejo. Sí, pero llegó a estar hasta 2 décimas arriba de él.
y termina perdiendo por el tema de las llantas al final. Igual quedaron atrás. Ya los tiene una dos, mejora pero que es por lo menos igualar al compañero de equipo, ¿no? Sí. Ya logró eso a partir de las últimas carreras, por lo menos. Que le renueven 2 años a Gasly y que su compañero de equipo rookie esté ahí tan cerca te demuestra que es un excelente Colapinto piloto, es sí. un material. Ojalá lo tengamos el próximo año. Hasta Calambrado estuvo con la team. Bueno, vimos carreras interesantes en la Fórmula 2 y en la Fórmula 3. En la Fórmula 2 lo que más me gustó es verlo a Durksen, el piloto paraguayo, verlo segundo puesto. Hubo ahí una penalización que, bueno, subió, pero verlo arriba a Durksen me pareció increíble. Y fue la Fórmula 3 de Matías. Matías se metió un carrerón, se metió un fin de semana. Un fin de semana. Un fin de semana, Matías. Terminó este año la Fórmula 3 para ti. Te mandamos desde este lado las felicitaciones del caso. La recontra rompiste. Tuviste un temita al final que fue un accidente de carrera. No fue culpa ni del compañero ni tuyo. Se tocaron ahí, pero Feliz cumpleaños, Matías. Hoy día es su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños. Ayer no salimos en vivo, ¿no? Pero hoy es lunes 8 y es cumpleaños de Matías. bueno, mañana. Pero yo Dale, quiero contar, ¿no? Que, o sea, qué bueno fue el fin de semana de Matías, ¿no? Clasificó quinto. Séptimo, creo. Sexto, no, perdón. Sexto. Clasificó séptimo. Séptimo, ¿no? Séptimo. Hubieron 2 grupos, los separaron en 2 grupos, lo cual me pareció interesante. Cuarto, creo. Claro, en su grupo fue cuarto, lo pasaron por tiempos a clasificar séptimo. El sprint llegó quinto. O sea, un tremendo... Llegó cuarto al final. Quinto, ¿no? pero penalizaron. Exactamente. Lo penalizaron Pero por méritos propios y estaba quinto, cuarto, un carrerón se metió. Los coequippers, que es lo que siempre normalmente uno trata de comparar. Lejos. Estaban 17, 22, 23. Eran 23 y 25. Después en la carrera estuvo en el pelotón de adelante entre los 5 primeros toda la carrera. En verdad que fue una extraordinaria... Lugar, justo el momento que sucede el accidente, que tampoco fue su culpa. Me parece que este chico de McLaren No, fue un choque de carrera. La verdad que fue un incidente. En la le rompe los end plates, le rompe los 2 end plates, no sé por qué. ¿no? Sí. Y luego eso ya te quita carga aerodinámica. No, te quita aerodinámica. Después te vas a dar cuenta que lo que le sucedió a él, porque él sale al final de o sea, por entrar a la parabólica, que mete una frenada que quedó ahí todo el fin de semana. Sí, la marca quedó. Donde está la banderita limitada. Sí. Te quedas sin carga aerodinámica y el carro ya no frena. Ya no. Todo lo que era la delantera no tenía esa carga, ¿no? Seguro. Y luego sucede eso en Fórmula 2 con Lindblad, que acá se habla pues de que Lindblad es el protegido de Red Bull y todo lo demás, que también dañó su ala y al final se hizo una chuza pues en la primera chicana, ¿no? Se lo llevó el que venía segundo, no me acuerdo quién era, y ahí Sí, pero fue un extraordinario fin de semana para Matías, en verdad. O sea, nada que criticarle, más bien todo punto positivo para él. Muy contento por él porque cerrar su campeonato con un buen fin de semana positivo le da mucho empuje para el siguiente año, ¿no? Tú has corrido, Rafael, en los karting con Cámara, que ya es campeón en la Fórmula 3 desde la carrera pasada. Nos dijo Matías en el episodio que lo entrevistamos que los que no ven la Fórmula 3 están perdiendo un excelente campeonato. No sé si lo estás siguiendo, pero realmente la competencia que hay en la 2 y en la 3 es muy divertido. O sea, yo me estoy dando una madrugada para verlo porque realmente hay un racing. Sí, se da muy duro y son muy parejos. Y además que tienen que como que arriesgar y guardar, ¿no? A la vez, ¿no? Porque quien rompe paga en esa categoría. Sí, nos enteramos de eso, ¿no? Pero claro, pero lo sobresaliente de Matías este fin de semana es que tú lo has visto competir todo el fin de semana con el grupo adelante. O sea, porque siempre hay, en la Fórmula 2 y en la Fórmula 3 hay estos pelotones que se forman de los 5 o 6 primeros. Ajá. Y después van sacando un poco de distancia a los demás. Y siempre está peleando atrás por las condiciones del... Entonces te da la calidad y la cualidad que tiene Matías de poder haber estado todo el fin de semana peleando justamente con los punteros. Y vamos a decir que Lacorte y sus compañeros de equipo estaban 17, 18, 20, o sea, él estuvo en el pelotón delante, o sea, realmente estuvo largamente. Con un tractor, digámosle, como le llamamos un carro que no tiene, ¿no? Un tractor atrás. En todo caso, no era lo que hablamos de Russell, que él puede ser cuarto muchas veces o quinto, pero está termina siendo, digamos, el pelotón de atrás, que está atrás, ¿no? Claro. Acá no. Matías está metiéndole el carro, compitiendo, o sea, escucha, amenazando, ¿no? En todo caso, Mati, te deseamos acá suerte, que firmes el contrato que tengas que firmar en la categoría que tengas que firmar, que seas feliz, que la rompas, que sigas siendo el orgullo que es para un peruano tenerte en la fórmula o en los autos, ¿no? Y aquí estamos siempre para ti. Sí. Suerte en eso. No, y esa visibilidad que le hago este fin de semana, que se ha visto su manejo, yo creo que es muy importante para él, ¿no? Quiero tener el programa con la puntuación de la carrera. El piloto del día, si quieren lo ponemos, yo creería, yo sé que mi corazón es Max, todos van a decir Max, pero igual podemos decir si alguien tiene otro... Sí, yo también estoy de acuerdo. Todos van a decir que el piloto del día fue Max, pero la puntuación de la carrera, ¿qué puntaje le das a la carrera, Rafa? Yo le doy un
Joder, un 6. Un 6. Yo la prueba Rafael. me gusta también. 6. Rafa. Yo voy a ser más De generoso, César, lo voy a poner 7. Tú vas a dar 7. Por lo que significa Monza, vamos a decir. Mira, yo más bien creo que lo que me haría bajar de puntaje sería la vergüenza que pasó con McLaren en el short position, ¿no? Pero Sí. en lo que se respecta a la carrera, para mí sí fue una carrera entretenida todo el primer stint. No todo el primer stint porque, bueno, digamos... Los 14 primeros minutos. Y a las 20 primeras vueltas, Ujú. ¿ya? Muy entretenida. Y luego yo lo que pienso también un tema de director de cámaras, porque esto va a pasar, ¿no? Que, digamos, por el tipo de circuito que tenemos, va a haber muchos adelantamientos, pero no necesariamente adelante. Seguro. O sea, me refiero a entre los pilotos que están adelante, ¿no? Ujú. Sino en la parte de atrás del pelotón. Seguro. Que de hecho que ha habido, ¿no? O sea, vimos un accidente que no comentamos entre Sainz y Berman en la segunda chicana, ¿no? En la variante de La Roya, pero cosas de ese tipo, digamos, pasadas al límite. Ahí se hubiera podido dar ¿no? ahí se podría dar el coche de seguridad que esperaba ¿Quién tuvo la culpa en esto? McLaren, ¿no? Entre Sainz y Berman. No, Berman tuvo para mí, lo penalizaron bien penalizado. Sí, yo también pienso lo mismo. Tenía el carro adelante, el reglamento, estaba, o sea, Sainz estaba con el espejo adelante. No, para mí ahí sí yo creo que no hay discusión en esa penalización. Bueno, yo esta carrera lo voy a desaprobar, yo le voy a dar 5, para mí se quedó en el límite. Y le doy 5, ¿por qué? Porque me divirtió la quali, me parecieron los 14 primeros minutos extraordinarios, pero Monza, espero mucho más de Monza. Y para los nuevos seguidores de la Fórmula 1, cuando vean andar un Ferrari en esta pista, lo que es la explosión. No, eso va a ser. Pero yo le dejo en 5 puntos. Pero yo te digo una cosa, yo creo que este circuito de Monza, con los autos de hoy, no esperemos mucho más emoción en los siguientes años tampoco. O sea, la forma de adelantar que se pudieran dar y los carros que van a lidiar. O sea, yo no creo que esto va a ser algo como una carrera mucho más trabada, ¿no? Donde puedan haber más sobrepasos. O sea, esta diferencia que ha habido... Lo veremos. Sí. Bueno, Rafael, gracias por habernos acompañado. Ojalá se repita esta visita. Le mandamos saludos a Guillermo, que está de viaje, que no nos pudo acompañar. Muchachos, gracias por la compañía, por haber tenido un programa tan rico y tan divertido. Buenísimo el programa. Gracias a todos. Un gusto. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y marcar la campanita, que eso ayuda mucho para la comunidad. Seguirnos en nuestro canal de TikTok, en nuestro canal de Instagram y escucharnos por Spotify. Gracias, Win, el Internet de los Winners, por estar acompañándonos. Nos vemos en la próxima carrera en 2 semanas. Chao, muchachos. Nos vemos. Nos vemos.